Muy buenas, hoy quiero hablaros de este elemento, la tija telescópica, un componente que llegó al mundo del XT rodeado de cierta controversia, pero que con el tiempo está teniendo cada vez mayor aceptación. De hecho, si vas a adquirir una bicicleta nueva, es posible que ya venga montada de serie con este componente. A modo de ejemplo y para contextualizar la aceptación que está teniendo este componente en nuestras vidas, en las bicicletas de montaña, voy a compartir con vosotros unas imágenes del Campeonato del Mundo de XCO celebrado este pasado mes de julio en la Val di Soleil, un paso técnico con dos líneas diferentes para poder afrontarlo, en el que los 4 ciclistas que van en cabeza toman una decisión, toman una línea diferente. A ver si sois capaces, viendo las imágenes, de adivinar quiénes llevan tija telescópica y quiénes no. Los 4 corredores en cuestión son Nino Schurter, Adam Hatterley, Sam Gaze y Luca Schwarbauer. Nino Schurter y Adam Hatterley encaran la primera línea. Sam Gaze y Luca Schwarbauer afrontan la segunda línea. Volvamos a repetir y fijémonos en la altura del sillín de cada una de estas parejas. Como podéis ver, Schurter y Hatterley llevan el sillín abajo, por lo tanto utilizan tija telescópica y optan por la vía más técnica y más rápida. En cambio, Gaze y Schwarbauer, ambos con tija fija, optan por la vía menos técnica y menos rápida. La distancia entre los primeros con los segundos, después de este tramo, como es lógico, ha aumentado. Es evidente que el factor tija tiene algo que ver con las decisiones de estos pilotos. Sin lugar a dudas, la ventaja que da este componente es notable en este tipo de tramos trialeros. A la vista de estas imágenes queda claro que la tija telescópica ha llegado para quedarse, que su uso cada vez está más extendido, que de hecho, si miráis la parrilla de salida del Campeonato del Mundo de XCO, tanto en hombres como en mujeres, veréis que la mayoría equipan una tija telescópica en su bicicleta. Lo que yo quiero compartir con vosotros en este vídeo son 3 cosas fundamentales. La primera, las 2 características que considero imprescindibles en toda tija telescópica. La segunda, las ventajas de uso, el uso diario que yo le doy a mis tijas telescópicas. Y la tercera, las desventajas, que aunque son pocas, existen y hay que tenerlas en cuenta para no llevarnos engaño una vez montemos este elemento en nuestra bici. Y ahora sí, empezamos. Características imprescindibles que debe tener una tija telescópica, desde mi punto de vista, y son 2. La primera está relacionada con el recorrido útil de la misma. Podemos distinguir 2 tipos de tija. Las que tienen corto recorrido, se mueven en torno a los 60 milímetros, más o menos sería esta distancia, y las que tienen recorrido largo, se van más allá de los 100 milímetros. Esta en concreto tiene 125 milímetros y por tanto tiene una mayor capacidad de esconder nuestro sillín, porque puestos a elegir y sabiendo que la mayor funcionalidad de nuestra tija telescópica es esconder nuestro sillín y apartarlo de nuestras zonas nobles, lo cual nos dota de mayor movilidad sobre nuestra bici, pues yo, si tengo que elegir, elijo una tija telescópica con recorrido largo y aprovecho esa movilidad al máximo. La segunda característica imprescindible que debe tener nuestra tija telescópica está relacionado con la capacidad de detención a lo largo de su recorrido. Me estoy refiriendo a que existen 2 tipos de tijas, las que son de todo o nada, es decir, o están arriba o están abajo, y no hay más opciones, arriba o abajo, o sea, cuando la activas tiene que ir siempre abajo, porque si la intentas detener en mitad de camino es imposible, no se detiene. Y luego tenemos las que son de parada multipunto, las que tienen paradas infinitas a lo largo de todo el recorrido de la tija. Esta es de parada multipunto. Si os dais cuenta, la puedo detener aquí, la puedo detener aquí, la puedo subir un poquito, la puedo subir del todo, la puedo bajar del todo, la puedo detener en cualquier punto de su recorrido. Y esto tiene a efectos funcionales una ventaja enorme, que a continuación analizaremos. Así que queda claro. Características imprescindibles si vais a compraros una tija es que sean de recorrido largo y de parada multipunto. Nada de tijas con corto recorrido y con 2 puntos
de parada. Existen otras características que también deberías tener en cuenta, pero que no son fundamentales. Eso corre a criterio del cliente y del dinero que cada uno se quiera gastar. Pero ya os avanzo que en este componente lo más caro, lo más ligero y lo más tecnológico no es lo mejor. Una tija como la que yo monto, que es muy económica, que funcionalmente tiene una palanca con un cable que se conecta a la tija y la acciona, es relativamente económico. No es la más ligera del mundo, pero tampoco es la más pesada. O sea que esas características, peso, precio y tecnología, las dejo en vuestras manos. Pero yo os advierto que lo más ligero, lo más caro y lo más tecnológico no es lo mejor. Para poder aprovechar las características de uso de una tija, con esta que yo llevo, basta y sobra. Ventajas de la tija telescópica. Yo os voy a hablar de ellas ilustrando con imágenes cada uno de los usos que le doy a mi tija telescópica en el día a día. Y voy a comenzar por el uso número 1, el prototípico, el que nos viene siempre a la cabeza, y es el de una bajada técnica con fuerte pendiente, en la que sí o sí hay que aprovechar al máximo el recorrido de nuestra tija. En este tipo de bajadas, con fuerte pendiente y alto nivel técnico, bajamos nuestra tija a tope. Con el tiempo fui utilizando cada vez mi tija telescópica y la empecé a usar en todo tipo de bajadas, incluso en bajadas como esta. Bajadas de pista con terreno suelto, pero muy rápidas, donde nos interesa tener un buen agarre, un buen grip sobre el terreno. Y eso lo conseguía bajando mi tija telescópica a mitad de recorrido, no más allá, porque no hay dificultad técnica y por lo tanto lo único que me interesa es poder ir sobre la bici en posición de pie, pero bajando mi centro de gravedad y ganando ese agarre necesario para poder curvear con velocidad. Otro tipo de tramos donde vamos a poder sacar partido a nuestra tija telescópica es en tramos como este. Tramos de subida con cierta complejidad técnica en la que nos interesa mantener la tracción de nuestra rueda trasera sin perder el equilibrio, ya que eso supondría poner pie en el suelo. Una forma eficiente de hacerlo con nuestra tija telescópica es bajarla apenas un par de dedos de su recorrido, con lo cual conseguiremos mejorar nuestro centro de gravedad, que se verá más bajo, y además mantendremos un mejor equilibrio. Otro punto donde resulta interesante usar nuestra tija telescópica es en subidas como esta. Subidas por pista, sin dificultad técnica, pero con una pendiente muy acusada, en torno al 20%. Aquí la dificultad está en mantener nuestro cuerpo apoyado sobre el tren delantero para evitar que éste se vaya levantando y al mismo tiempo pedalear con fuerza para superar esa larga pendiente. Normalmente son pendientes con una longitud bastante considerable, con lo cual poder bajar nuestro sillín un pelín contribuye a bajar nuestro centro de gravedad, mantenemos nuestro pedaleo, pero ganamos grip y ganamos presencia sobre la bici. Un uso en el que a veces no pensamos y está ahí presente es cuando estamos en una subida complicada, con fuerte pendiente, en la que nos vemos obligados por cualquier circunstancia a poner el pie en el suelo y a caminar con la bici. Cuando decidimos reincorporarnos a la bici con esta inclinación y esta falta de grip, subirnos a ella con el sillín arriba del todo se hace bastante complicado. Bajamos tija y el problema queda prácticamente resuelto. Y la pedalada de subida es instantánea. Y he dejado para el final un uso que denomino atípico. Y lo considero atípico porque se trata de un tipo de senda que no tiene desnivel, ni de subida ni de bajada. Es bastante llano, hay que pedalear para mover la bici y además hay que pedalear predominantemente sentado. Os enseño el tipo de senda y lo entenderéis. Son sendas bastante estrechitas, denominadas single track, en el que hay mucha piedra suelta, el grip es bastante malo, nos interesa ir sobre todo por el centro
ya que aunque existen peraltes, los peraltes están formados por la misma piedra que la senda ha ido escupiendo hacia afuera, y eso pues da poca confianza, ya que estos peraltes en cualquier momento se sueltan. Sí que te puedes apoyar, pero mínimamente, y controlando muchísimo la bicicleta. Y ahí creo que está el secreto del uso que hago de la tija en este tipo de sendas. Bajar un pelín el sillín de mi bicicleta permite que tenga un mayor control sobre mi máquina a la hora de afrontar este recorrido, que hile mucho más fino cada segmento que hago, y que esta cantidad de mini curvas que va haciendo a lo largo de todo su recorrido las haga de forma mucho más rápida y más ágil, y lo que es más importante, con seguridad. Ahí dejo este uso atípico por si os puede servir. A lo mejor alguno de vosotros ya lo conocéis, y los que no, pues bueno, siempre podéis probar y sacar vuestras propias conclusiones. A mí personalmente me funciona. Por supuesto, nos queda pendiente hablar de las desventajas de montar una tija telescópica en nuestra bici. Desventajas que son más que evidentes. La primera es que supone un gasto económico. La segunda a tener en cuenta es que hay que montar una serie de aparatajes en nuestra bici, comenzando por esta palanca, el cable que lo une a la tija y la propia tija telescópica. La tercera desventaja a tener en cuenta es que todo eso suma un peso en nuestra bici. Y la cuarta, y no menos importante, es que es un mecanismo que requiere cierto mantenimiento, pequeño, pero está ahí presente. Con todo ello, solamente os puedo decir que poniendo en una balanza esas desventajas y comparándolas con las ventajas de uso que os he explicado antes, yo personalmente creo que montar una tija telescópica en nuestra bici es un acierto, y lo encuentro totalmente recomendable. A partir de ahí, que cada uno valore lo que más le convenga, lo que crea conveniente, sobre todo teniendo en cuenta esas características que yo considero imprescindibles en una tija telescópica, las de un recorrido largo, y sobre todo ese punto de poder parar en cualquier lugar de recorrido nuestra tija, ya que es básico para la mayoría de los usos que os he ido comentando a lo largo del vídeo. Por lo demás, bueno, espero que os sea de utilidad, y para cualquier otra cosa nos vemos en próximos vídeos. Adeu.